Está con nosotros Juan Manuel García y de lo que vamos a hablar es de negociación de incidentes críticos y comunicación no verbal. No sin antes deciros que él es guardia civil de la UCO, Unidad Central Operativa, investigador de homicidios y secuestros durante 8 años, negociador de incidentes críticos de la Guardia Civil, sinergólogo, técnico de morfopsicología, instructor de comunicación estratégica, defensa verbal y persuasión, y docente también en máster de gestión de crisis, urgencias y emergencias de la Universidad de Cádiz. Hola Juan Manuel y bienvenido. Bien hallado. Muchísimas gracias por invitarme, Cristina. Juan Manuel, es inevitable que con el tema del que vamos a hablar, con la descripción que acabo de hacer, con el currículum, con la experiencia que te ha dado todo ello y sobre todo con la trayectoria, pues que nos expliques en qué consiste tu trabajo y sobre todo, más concretamente, todo lo que tiene que ver con esa negociación de incidentes críticos y de comunicación no verbal. Claro, pues alejándonos mucho de lo que nos muestran las películas, las cuales nos hacen un flaco favor a todos los investigadores, lo primero que quiero deciros es que nuestro trabajo como negociadores en Guardia Civil, en primer lugar, es que nosotros no negociamos directamente, salvo casos muy excepcionales, porque no sabemos con quién negociamos. En el caso, por ejemplo, de que fuera un secuestro, no sabemos si el secuestrador puede ser incluso un familiar, que se nos ha dado el caso. Por eso lo que tenemos que poner nosotros es el máximo afán posible para asesorar a un familiar y que se ponga al teléfono y trabajar. ¿Cuál es nuestra dificultad más importante? Es gestionar a ese familiar. Tenemos que tener en cuenta que ese familiar a lo mejor tiene un hijo secuestrado. A lo mejor ha recibido una prueba de vida, que es un vídeo, dando una paliza a ese hijo o intentando violar a esa hija. Entonces, gestionar a esa persona es muy, muy, muy complicado. Lo que acaba de decir él, el hecho de recibir ese vídeo, yo he tenido la oportunidad de estar en una de las conferencias en la que él ha compartido todo esto con la gente y tengo que decir que es muy duro y es muy fuerte comprobar, o sea, en imágenes, lo que él mismo está relatando ahora mismo y sobre todo de cara a los familiares. Sí, es muy duro, es muy, muy duro. Es duro incluso para nosotros, desde la lejanía, ¿no? Desde el trabajo, nos afecta emocionalmente a nosotros, con que imaginaos, ¿no?, cómo puede afectar a un familiar. Entonces, claro, lo primero que tenemos que hacer nosotros para poder gestionar a personas es gestionarnos a nosotros mismos. Es muy, muy importante. Tenemos que trabajar desde una empatía táctica. Es decir, tenemos, en primer lugar, saber por dónde puede estar pasando emocionalmente estas personas, pero no sentirlo. Porque si lo sentimos, podemos llegar a tomar decisiones erróneas. En ese sentido, lo que creo que si no lo he entendido, repite, me corriges, ¿no? Yo creo que ahí ya no solamente hablamos de una autogestión, sino de no simpatizar con el de enfrente, para no dejarnos llevar por sus sentimientos, sus emociones. Claro, vamos a ver, sí, es una empatía más táctica, más cognitiva, quiero decir, no emocional, no, porque esa emoción, insisto, por ejemplo, en muchas formaciones que he recibido, como la comunicación estratégica, ¿no?, defensa verbal y persuasión, nosotros tenemos que partir de un estado mushin, que es un término japonés que significa que no hay mente, es decir, tenemos que gestionar esas emociones para nosotros poder trabajar bien y bajo un plano, digamos, lógico. En sinergología, que tú la conoces bien, hablaríamos del estado ARE, ¿vale?, que sería asertivo, reflexivo y empático. Desde ese estado, con ese plano emocional más bien bajo, para poder tomar decisiones lógicas, es cuando empezamos nosotros a gestionar a los demás. ¿Cómo les gestionamos a los demás? Pues de la misma manera que nos hemos gestionado nosotros. Tenemos que intentar que haya mucha escucha activa, tenemos que hacer que ventilen emocionalmente y tenemos que ponernos un poquito, pues, en sus zapatos y ver por dónde poder estar pasando. Porque nuestra perspectiva siempre es profesional y puede ser errónea. Quiero decir, nuestros intereses, al fin y al cabo, pueden ser muy diferentes de los intereses de un familiar. El familiar, al fin y al cabo, lo que quiere es, por encima de todo, es sacar al familiar con vida. Recuperarlo. Claro, pero es que algunas veces se mira más por el dinero, a lo mejor me están mintiendo, y nosotros sí que es la meta número 1, pase lo que pase, se tenga que hacer lo que se tenga que hacer, es recuperar al familiar siempre con vida. Independientemente del dinero, independientemente de los gastos que haya que tener, es decir, es la meta número 1. Dime una cosa, porque has utilizado la palabra dificultad, ¿vale? Que una de las dificultades con las que os enfrentáis es la gestión de emociones, pero sí me gustaría saber en esos momentos de mayor dificultad y sobre todo en la negociación, que es vuestro caso en concreto y de las características en las que ya hemos adelantado, pues ¿cómo hacéis para lidiar con esos momentos en los que estáis sometidos a mucha presión? Sí.
O sea, en el sentido de que ya no solamente se trata de recuperar a un familiar, sino de también ver el estado emocional de las personas que rodean y luego además el saber que estáis tomando las decisiones adecuadas. Claro, ¿Cómo gestionáis claro. esto? Pues mira, nosotros lo que hemos hecho a lo largo de la experiencia es llegar a la conclusión de que el equipo de negociación tiene que ser como mínimo 2 o 3 personas. ¿Por qué? Porque si yo soy el que llevo las riendas de la negociación, una negociación no van a ser 2 horas, Cristina, van a ser a lo mejor 10 días. 10 días viviendo en la casa de este señor. Continuamente estar pendiente de que pueda haber una llamada de teléfono o no, de estar entrenando esas llamadas de teléfono. Entonces, el nivel emocional propio de lo que es el negociador, el estrés al cual está sometido, necesita que también nosotros ventilemos emocionalmente. Cojamos a nuestro negociador secundario, nuestro compañero que tenemos al lado, nos vayamos a una sala aparte y lo hagáis con él. Y tengamos que ventilar, y tenemos que hablar, y tenemos que decir cómo nos sentimos, y tener un feedback de lo que estamos haciendo. En fin, es un proceso que es muy parecido a lo que nosotros tenemos que hacer con las personas a las cuales estamos también gestionando. Hemos introducido y hemos adelantado que hablaríamos de la comunicación no verbal y en este caso ya hace muy poquito tuvimos con nosotros a Rolin Ablet y a David Madurga, a David Ganuza para hablarnos de sinergología. Pues me gustaría saber, siendo sinergólogo tú, pues en qué medida os ayuda esta disciplina en concreto y por qué esta y no otras. Pues mira, muy fácil. Nosotros en Guardia Civil probamos muchas disciplinas, probamos muchas cosas y nos quedamos solamente con lo que realmente vemos que funciona. Entonces hemos visto pues muchas formaciones de comunicación no verbal, grafología orientada a... Pero realmente en nuestro caso lo que hemos visto que funciona es la sinergología. Yo creo que ha habido un antes y un después en negociaciones desde que se ha conocido la sinergología en el ámbito de las negociaciones policiales. Porque el mero hecho yo de pasar a una habitación y estar con una persona a la cual se va a someter a hablar con el secuestrador, con un solo vistazo puedo ver perfectamente si está bajo un sufrimiento emocional, si está estresada, si está cerrándose o no a lo que yo estoy diciendo. Puedo ver hasta sus preferencias solamente leyendo su gesticulación. Entonces es una cantidad de información de manera no consciente que me está dando esta persona que para mí me sirve muchísimo, por supuesto, primero para llegar a una conexión psicológica con ella, a un rapport y poder empezar a trabajar. Y porque además se va a sentir escuchada con una calidad más grande. Es decir, si yo escucho activamente, hago una escucha activa, pero además la estoy reforzando con ciertas cosas de sinergología, pues esta persona se puede incluso sentir mucho más escuchada y con más calidad. Pues venga, vamos a hacer una cosa rápido, porque ya empieza a mirarme Katy y acabamos de empezar el programa. Es broma. Pero lo que sí te voy a pedir es como negociador, no como sinergólogo, porque no sois comportamentalistas. Esto Correcto. Es muy importante que lo vaya por delante. Correcto. Me gustaría que nos dijeses para las personas que están ahí al otro lado, tú has hablado de preferencias, el cómo empatizar mejor con el otro, pues ¿qué cosa nos dirías en la que nos deberíamos fijar para mejorar nuestra comunicación con ellos? Bien, mira, muy fácil. De primeras, en sinergología lo primero que hay que leer es la estatua, ¿vale? Y esa estatua lo que tienes que notar es que es apetente a la conversación, en primer lugar. Y luego, además, mientras está transcurriendo esta conversación, tienes que darte cuenta que su eje de su estatua es empático con el tuyo. Es decir, los dos tenéis la misma inclinación hacia un lado o hacia el otro. Eso significa que ya hay una conexión. Digamos que empieza a fluir una comunicación congruente y eficaz. En el momento que se rompe esa regla empática es cuando seguramente hay algún cierre y hay algo que no esté funcionando. Por supuesto, desde eso hasta cruces de brazos, cruces de piernas, pero siempre tenemos que partir con una lectura de lo más general a lo más concreto, porque si no podemos incurrir a errores. Y sobre todo, sumar muchos ítems y muchas actitudes corporales para no tener errores. Eso es lo que le da a la sinergología una alta calidad. Bueno, pues con esa lectura y sobre todo con este ejercicio que nos ha recomendado Juan Manuel como experto, lo que vamos a hacer es pasar a nuestra siguiente sección, porque si la comunicación no verbal y la sinergología le han servido de gran ayuda, vamos a ver cómo el lenguaje y la emoción en todo ello también es muy significativo. Allá que vamos. Inicia la aventura de la felicidad. En un momento concreto. Daniel y Juan Manuel, que os veo muy callados y os toca, ¿eh? Así que, ¿quién empieza? Yo es que estoy pensando que en cuanto termine el programa voy a llamar a mi mujer para hablar de mis hijos. Gracias, Silvia, por abrirme los ojos. Porque tiene toda la razón. La verdad que incurrimos en un montón de errores queriendo hacer lo mejor para nuestros hijos, pero sin embargo, pues le hacemos un flaco favor y soy consciente de ello.
Gracias de verdad, porque te lo digo de verdad, no lo he dicho de broma, yo creo que tengo que ponerme a hablar. Bueno, hablar sobre todo del lenguaje positivo es fundamental. Y aunque yo he sido consciente desde hace mucho tiempo de la importancia del lenguaje positivo, la verdad es que cuesta, sobre todo en diferentes ámbitos, el poder llevarlo a cabo. Pero sí es verdad, en mi tema, ¿no? Lo que es la negociación de incidentes, sobre todo cuando hay unos perfiles emocionales tan grandes y se está jugando la vida de una persona, el decir las cosas con un lenguaje positivo puede hacer que se abran muchas más puertas que cuando no lo es. Y bueno, y hablando de la tecnología, bueno, a mí es que me vienen muchísimas ideas a nivel incluso de reconocimiento de microexpresiones faciales en aeropuertos para detección de terroristas, de droga, que bueno, me parece que es el futuro, sin duda alguna. Sí. Sin duda alguna. Y bueno, y yo, como habéis dicho del ShareStar, hoy estoy alucinando. Daniel, mira, ya empieza Katy, Yo me imaginaba Venga, así que a avanti, Juan avanti. Manuel negociando en la situación que plantea